En esta oportunidad, querida familia, nos acercamos de los textos del leccionario. Hoy nos acercamos al texto del Antiguo Testamento, en el libro que lleva el nombre del profeta Jeremías, el capítulo 1, los versos 1, capítulo Isaías. No, pues hoy vamos a leer de Jeremías, capítulo 1, los versos 4 al 10. Y si la lectura que usted tiene en la portada comienza diciendo la palabra del Señor vino a mí, pues esa es la que es. Isaías. Pues eso es Jeremías. Sí, lo sé, pero no entremos en traumas, mis amores. Les estoy diciendo, pues vamos a leer. El texto que está allí es de Jeremías. Y quien no haya cometido jamás un error escribiendo, pues entonces opinamos luego, ¿verdad? Jeremías, capítulo 1, versos del 4 al 10. Y hoy estamos leyendo de la traducción de la Biblia, Nueva Versión Internacional. Por cierto, cada semana en el suplemento de noticias se incluye casi al final, en la última paginita, un listado de lecturas bíblicas. Esas son las 4 lecturas bíblicas del leccionario para el día o para esa semana. Y no siempre predicamos de las 4, obviamente casi siempre seleccionamos una de ellas. Y las otras las incluimos y les invitamos a que usted las lea durante la semana. Porque siempre al acercarnos a la Escritura Sagrada encontramos en ella palabra de Dios, palabra de instrucción, palabra de corrección, de guianza, palabra de vida y de esperanza. Recibimos la palabra de Dios en nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La palabra del Señor vino a mí. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Yo le respondí: ay, Señor mi Dios, yo soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo: no digas, soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, porque yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo: he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Palabra de Dios. En nuestra reunión anterior, la semana pasada, reflexionábamos sobre la importancia de que la Iglesia esté atenta y esté consciente del tiempo en que vivimos. ¿Verdad? El llamado que Jesús hacía en la lectura: estén atentos al tiempo en que viven. Si miramos con cuidado el tiempo en que vivimos, tenemos
que reconocer con franqueza que el tiempo de la cristiandad dominante ha pasado. Y explico a qué me refiero con eso. Más o menos desde el siglo IV después de Cristo, la iglesia cristiana vivió muchos siglos en los cuales ser ciudadano de tal o cual nación implicaba identificarse con la religión cristiana y decir soy cristiano o soy cristiana. Ser parte de una nación de la cultura occidental suponía una adopción del cristianismo como religión y modo de vida. Asistir a una congregación cristiana, aunque fuese una o dos veces al año, eso era algo que formal o informalmente se esperaba de cada persona. Si usted nació en el Caribe o en las Américas, lo lógico es que se identifique con la fe cristiana, ya sea en su rama católica o en sus ramas protestantes. Aún aquellas parejas que no hacían de la iglesia parte de su vida habitual, al tener una criatura, aparecían por la iglesia de su predilección para bautizar al niño o la niña por ser la costumbre social, no necesariamente por convicción personal. Hay quienes piensan que esos tiempos eran mejores para la iglesia que los tiempos actuales, aunque tal idea es altamente debatible. Lo cierto es que la iglesia cristiana se acomodó al pensamiento de que generalmente quien más o quien menos se debe identificar al cristianismo como su fe. Y esa era la expectativa socialmente aceptada. Mi bisabuela, una fiel devota católica que le prendía velas a San Carlos. Y ya quisiera yo encontrarme muchos cristianos como era mi bisabuela. Ya no los hacen así. Mi bisabuela solía decir que el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, ¿verdad? Amada iglesia, tal parece, cuando hacemos un análisis histórico global, tal parece que el camarón se ha dormido y la corriente se lo ha estado llevando. Y repito, el tiempo de la cristiandad dominante ha pasado. El tiempo en que llamarse cristiano o cristiana era parte de una costumbre y una expectativa social o cultural ya se ha terminado. Y lo que es peor y más triste es que hay congregaciones y hay concilios cristianos que insisten en utilizar los recursos de los gobiernos para forzar creencias y valores cristianos, y estoy usando comillas, ¿verdad?, en la ciudadanía. Mis amores, es hora
de que el camarón se despierte. Es hora de que el camarón se despierte. La semana anterior les comentaba que estamos viviendo en una época que ha sido bautizada por varias disciplinas del saber como posmodernismo. Y una de las implicaciones de esa realidad actual es que la búsqueda y el cultivo de la fe cristiana se ha convertido en una de entre varias opciones de fe. Esa es nuestra realidad social. Y negarlo es tratar de tapar el cielo con la mano. Mientras eso está ocurriendo, nuestra sociedad sigue viviendo una serie de males: violencia, corrupción, desigualdades económicas, discrimen, trata humana, que es la esclavitud contemporánea, racismo institucionalizado, fragmentación familiar y cosas similares que siguen ahogando a la gente sistemáticamente. Ahora bien, es importante recordar que no es la primera vez que enfrentamos tiempos turbulentos. No es la primera vez. Si echamos una mirada a los tiempos en que vivió Jeremías, observaremos turbulencias muy similares, aunque con tecnologías distintas. El texto que hoy consideramos nos informa que en medio de aquellos tiempos, un joven conocido como Jeremías, hijo de Hilquías, recibió un llamado de parte de Dios. Un llamado con el cual hoy también usted y yo nos podemos identificar. Y la voz divina le dijo: antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Querida hermana y querido hermano, Dios llama. Dios llama. Dios llama aún antes de que hayamos podido hacer algo para merecer o para ganar su llamado. De hecho, lo que Dios hace es informarnos de su elección. No está pidiendo opinión si estamos de acuerdo o no. No nos pregunta si nos parece bien o no. Simplemente lo informa como se lo informó al profeta Jeremías. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Claro está, la respuesta humana ante el llamado de Dios es usualmente presentar alguna razón o alguna excusa para no responder a ese llamado. Jeremías lo encontramos diciendo: ay Señor, yo soy muy joven y no sé hablar. Yo soy muy joven y no sé hablar. Y así por el estilo. Ay Señor, es que eso de hablar a otras personas o decirles o contarles sobre ti, eso le corresponde a los teólogos y a los pastores y las pastoras. Ay Señor, es que
como hay que respetar la libertad de religión, yo no me atrevo a invitar a nadie a nuestra iglesia. Ay, Señor, es que estoy pasando por una situación tan difícil. Eso mejor lo puede hacer alguien que tenga menos problemas que yo. Ay, Señor, es que estoy muy joven. Y eso le corresponde a gente con más experiencia. Ay, Señor, es que estoy muy viejo. Y eso le toca mejor a la juventud que tiene mucha energía. Y así, por el estilo, seguimos tratando el llamado de Dios a ser sus representantes como si fuera la papa caliente que nadie quiere tomar. ¿Alguna vez ustedes jugaron papa caliente? ¿Ha visto ese juego, no? Que hay un objeto, idealmente lo bueno es jugar con una papa caliente de verdad, ¿no? Y se lo van pasando y nadie la pasa, hasta que se diga, y el que se quedó con la papa caliente, ese fue quien perdió, ¿no? ¿Ustedes no habían jugado eso? ¿Por qué no te quemas? Porque pasa la papa rápido. Pues miren, mis hijos, a veces el llamado de Dios lo tratamos de esa manera, como la papa caliente. Yo me lo puse en la mano, espérate, no, y pasarlo hacia adelante, pasarlo hacia otra persona. Nuestra creatividad, ¿verdad? Y dije nuestra, no dije de ustedes ni de nosotros, dije nuestra. Nuestra creatividad humana a la hora de buscar razones o excusas para no comprometernos con el llamado de Dios, con el reino de Dios, es algo impresionante. Pero ninguna de nuestras razones o excusas ni impresiona ni convence al que hizo el llamado en primera instancia. No digas, le dijo el Señor al profeta, no digas porque vas a ir y porque vas a decir. La respuesta de Jeremías, la excusa de Jeremías, así como las nuestras, son contestadas no con un reproche, sino con una reafirmación del llamado que Dios hace. Aún más, al representante de Dios o a la representante de Dios, Dios le dice lo siguiente: he puesto en tu boca mis palabras. ¡Wow! He puesto en tu boca mis palabras. Y una expresión como esa de parte de Dios para nuestra vida requiere que hagamos una introspección honesta. ¿Realmente en nuestras bocas están las palabras de Dios? En el quehacer cotidiano, ¿qué es lo que sale de nuestras bocas cada día? En cualquier lugar o en cualquier tiempo. ¿Cuál es el contenido de nuestro hablar? Las palabras de Dios, como vimos en el pasaje bíblico, arrancan lo que hace daño y siembran lo que edifica. Tristemente a veces nuestras palabras hacen lo contrario. Arrancan lo que edifica y siembran lo que hace daño. ¿Cuáles son las palabras que están en nuestra boca? El llamado del Señor, hermanas y hermanos queridos, puede parecer intimidante, es decir, que uno se asusta, ¿no? Particularmente el llamado de Dios puede parecer intimidante cuando tomamos en consideración, ¿qué cosa? El tiempo en que vivimos. Pero ni las razones, ni las excusas, ni los miedos van a hacer
que el Señor desista de su llamado para nuestras vidas. Nada que le digamos a Dios lo va a hacer cambiar de opinión. Nada de lo que le digamos a la divinidad va a hacer que deje de insistir en que nosotras y nosotros somos sus representantes donde quiera que estemos. Y lo lindo es y lo hermoso es, aún en medio de lo intimidante que en ocasiones puede ser, es que Dios manda y Dios acompaña también. Dios manda y Dios acompaña. Yo estoy contigo, le dijo al profeta. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Esas son palabras que muchos siglos antes de lo que hoy leemos las había escuchado Abraham, y luego las había escuchado Isaac, y luego las había escuchado Jacob, y luego las había escuchado Moisés, y luego las escuchó Josué, y en el texto que hoy leemos las escucha Jeremías. Y esas mismas palabras fueron las palabras últimas que, según el Evangelio de Mateo, el Señor Jesús dijo antes de partir a los cielos: yo estoy con ustedes hasta el fin. Y esas siguen siendo las palabras para ti y para mí hoy, aquí y ahora. Escúchalo una vez más. Yo estoy repitiendo no lo que yo digo, yo estoy repitiendo lo que Dios te dice. Y Dios te dice: yo estoy contigo. Querida y querido hermano, no permitas que otras cosas desvíen tu atención. No permitas que las excusas esas que se nos ocurren desvíen tu atención. No permitas que los miedos detengan tu respuesta afirmativa al Dios que con amor te formó y hoy reafirma su llamado para ti. Respóndele con determinación y confianza. Aún por encima de las limitaciones que cada una y uno de nosotros tiene, respondamos al Señor con afirmación, determinación y confianza. ¿Sabes por qué? El acompañamiento de Dios para ti está garantizado. Yo estoy contigo. Soli Deo Gloria. Amado Señor, al observar el tiempo en que vivimos, a veces permitimos que esas circunstancias nos asusten o nos desvíen de lo que tú estás diciendo. Amado Señor, a veces el miedo nos paraliza. Amado Dios, a veces son tantas cosas que ni las podemos contar. Pero te rogamos hoy, Señor, y te ruego, Dios bueno, de manera especial, para cada hija e hijo tuyo que se encuentra en este lugar y para quienes escuchan esta palabra a través de los medios, recuérdales a todos tus palabras: yo estoy contigo. Quizás hemos escuchado palabras similares de otras personas y al momento de la verdad nos abandonan, pero tú no nos dejas. Tú no nos dejas. Tú no dejas a tu pueblo. Tú no dejas a tus elegidos y elegidas. Que sea, Señor, tu
tu Santo Espíritu obrando en mentes, en corazones, en vidas, renovando nuestra fe en medio de los tiempos que vivimos y guiándonos en nuestra representación de tu gracia que se hace en la vida cotidiana, en el obrar, en el actuar, en el hablar, en la forma en que nos conducimos, y que podamos ser tus representantes, profetas tuyos para el tiempo en que vivimos. En nombre de Cristo Jesús, así oramos. Amén y amén.